La noche era fría y silenciosa en el barrio de San Martín. Ella estaba al volante, los ojos fijos en el objetivo, un hombre que parecía listo para cometer algo grave. Sin prisa, sin hacer ruido, esperó el momento justo para actuar. Pero de repente, las luces azules iluminaron la calle. «Baje las manos», ordenó una voz dura desde la acera. Ella obedeció, bajando el cristal con calma. «¿Qué hace aquí?», preguntó uno de los agentes, con desconfianza en la voz. «Estoy en una operación», respondió ella con firmeza. «Soy del CNI». «CNI». El agente frunció el ceño y dio un paso adelante. «Muestre su identificación». Ella buscó en el bolso, pero antes de que pudiera sacar la placa, otro policía la agarró del brazo. «No la necesitamos», dijo con tono cortante. «Por ahora, te vienes con nosotros». Ella intentó explicarse, pero sus palabras chocaban contra un muro invisible. Nadie quiso escuchar. La esposaron y la subieron a la patrulla, mientras la verdadera misión se desvanecía en la oscuridad. El frío de la celda la golpeó al entrar. Estaba rodeada de paredes grises y miradas que la juzgaban antes de conocerla. Intentó calmar la rabia y la frustración que le quemaban por dentro. Desde la puerta, un agente la miraba con desdén. «¿Así que esto es lo que hacen los espías ahora?», murmuró. «Pensé que era una ladrona cualquiera». Ella se limitó a guardar silencio. Sabía que no tenía sentido discutir allí dentro. En la sala de control, dos policías comentaban entre ellos. «No me cuadra. Si fuera del CNI, ya nos hubieran avisado o algo. Apuesto que es otra más buscando problemas». Nadie imaginaba que la mujer que tenían encerrada era una agente entrenada, parte de un equipo secreto. Mientras tanto, ella intentaba comunicarse con su superior, pero sin acceso ni respaldo, su llamada quedó en espera. El tiempo corría, y afuera, la misión se desmoronaba. La celda era pequeña, apenas iluminada por una lámpara parpadeante. Ella se sentó en el banco de metal, con las esposas aún apretando sus muñecas. Su respiración era profunda, tratando de mantener la calma mientras la rabia y el desconcierto luchaban por salir. Sabía que no era solo una detención injusta. Era algo más profundo. El peso de una historia que se repetía una y otra vez, la desconfianza, el prejuicio, el juicio anticipado por el color de su piel. Por el cristal que separaba la celda del pasillo, escuchó risas bajas y conversaciones que la hirieron como cuchillos. ¿Quién se cree que es? ¿Una mujer negra en esta ciudad, y va de espía? No me lo trago. Ella cerró los ojos y recordó todas las veces que había tenido que demostrar el doble de valor y talento para ser tomada en serio. Desde la academia, hasta las misiones más difíciles, siempre enfrentando una barrera invisible que pocos veían, pero que siempre estaba ahí. El eco de sus propios pensamientos se mezcló con un ruido lejano, la radio del policía en la sala de control. «Tenemos a una sospechosa detenida», decía la voz. Nadie ha podido confirmar su identidad, y no ha dejado que muestre ningún documento. Otro agente respondió con una risita. «Será una impostora, como tantas otras». Su corazón se apretó. No solo estaba atrapada en esa celda física, sino en una jaula de prejuicios y sospechas infundadas. Intentó hacer una llamada, pero el teléfono que le ofrecieron no servía para comunicarse con nadie fuera de la comisaría. Estaba sola, sin apoyo, sin voz. Y mientras tanto, el verdadero sospechoso seguía libre. El tiempo parecía haberse detenido, pero para ella cada segundo era una batalla silenciosa contra un enemigo invisible. Su mente repasaba cada paso de la misión, cada entrenamiento, cada promesa que se había hecho a sí misma. No rendirse, no dejar que la ignorancia la venciera. En ese momento, una sombra apareció frente a la celda. «¿Quieres agua?», preguntó una voz desconocida, un policía diferente, con una mirada menos hostil. Ella asintió, agradecida por el gesto mínimo. Pero sabía que el verdadero cambio no vendría de la buena voluntad, sino de la verdad. Y esa verdad estaba a punto de salir a la luz. Mientras ella estaba atrapada en esa celda, el tiempo afuera seguía su curso implacable. El sospechoso, al que debía vigilar,
Ya había notado la confusión y el desorden que su detención había provocado. A lo lejos, las sirenas apenas comenzaban a sonar. Su misión, que había sido planificada al detalle, se estaba desmoronando con cada minuto que pasaba. Intentó mantener la mente clara, pero el frío y la soledad jugaban en su contra. La frustración le quemaba el pecho. No solo por estar detenida injustamente, sino por la impotencia de saber que, mientras ella luchaba para demostrar quién era, el verdadero peligro se movía libre. En la sala de control, un policía encendió un cigarrillo, hablando con su compañero. ¿Y si todo esto es un montaje? ¿Qué solo es una mujer confundida? Pues el jefe debería haber avisado, respondió el otro. Pero no tenemos señales de ningún aviso oficial. La desinformación era un muro casi infranqueable. Ella intentó llamar a su superior con el teléfono roto, marcando números una y otra vez, pero sin suerte. Su única esperanza estaba en que alguien más entendiera lo que estaba pasando. De repente, en la recepción de la comisaría, sonó un teléfono que no podía ignorar. Era la llamada que cambiaría todo. Su jefe, al otro lado, había recibido un aviso urgente. Su agente estaba detenida. Sin dudarlo, el comisario se levantó y se dirigió hacia la comisaría con paso firme. Mientras tanto, ella observaba a través de la ventana de la celda cómo la noche se hacía más oscura, sabiendo que la batalla contra el reloj y los prejuicios apenas comenzaba. El comisario llegó a la comisaría con el ceño fruncido y una determinación que no dejaba lugar a dudas. Cada paso resonaba firme en el pasillo mientras se dirigía a la sala de control, donde los agentes locales seguían sin comprender la magnitud del error que habían cometido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz autoritaria, cruzando los brazos mientras miraba a los policías. Un agente nervioso trató de explicar. Señor, detuvimos a una mujer sospechosa. No nos dejó mostrar ninguna identificación y no parecía colaborar. El comisario los miró con incredulidad. ¿No les dejó mostrar la placa? ¿Y ustedes la arrestaron sin verificar su identidad? Los policías intercambiaron miradas incómodas, evitando responder directamente. Llámenla, ordenó el comisario. Quiero hablar con ella. Lo llevaron a la celda, donde ella estaba sentada, exhausta pero con la mirada firme. ¿Eres realmente del CNI?, preguntó el comisario con sinceridad, pero también con la gravedad que ameritaba la situación. Ella asintió, sacando finalmente la placa que había escondido para evitar que se la quitaran. El comisario tomó la placa y la examinó con cuidado, luego levantó la mirada hacia los agentes. Esto es una grave negligencia y un acto de discriminación, sentenció. ¿Por qué no se le permitió mostrarla? Un silencio incómodo llenó la sala. No supimos qué pensar, murmuró uno de los policías. Su apariencia no coincidía con lo que esperábamos. El comisario frunció el ceño, su voz subió con firmeza. Eso es racismo puro. Y no voy a tolerarlo en mi comisaría. A continuación, comenzó a llamar a varios superiores para informar sobre el incidente. Las consecuencias para esos agentes serían inevitables. Mientras tanto, ella sentía un alivio amargo. Había sido liberada, pero el daño ya estaba hecho. El comisario se volvió hacia ella con respeto renovado. Tu misión no termina aquí. Ahora, más que nunca, el sistema necesita agentes como tú para cambiarlo desde dentro. Ella asintió, sabiendo que la batalla era mucho más grande que un solo arresto injusto. El comisario entró a la comisaría con paso firme, el ceño fruncido por la urgencia de la llamada que acababa de recibir. En su oficina, los agentes locales continuaban con su rutina, ajenos al peso de lo que había ocurrido hasta ese momento. ¿Qué está pasando aquí? Su voz resonó cortante, deteniendo toda conversación. Uno de los policías, visiblemente nervioso, intentó explicarle con torpeza. Comisario, detuvimos a una mujer que estaba en actitud sospechosa. No quiso mostrar identificación, y la situación se salió de control. ¿No quiso mostrar identificación? El comisario arqueó una ceja. ¿Quién decidió que no merecía esa oportunidad? Otro agente, más inseguro, balbuceó. Pensamos que podía ser una intrusa, alguien tratando de entorpecer la operación,
no parecía quien decía ser. El comisario se cruzó de brazos, con una mezcla de frustración y decepción. ¿Y qué criterios usaron para decidir eso? Porque, hasta donde sé, la apariencia no determina la identidad. Los agentes bajaron la mirada. Habían cometido un error grave, pero reconocerlo parecía un desafío aún mayor. «Llévenme a verla», ordenó el comisario con voz firme. La llevaron hasta la celda, donde ella estaba sentada, aún esposada, la expresión cansada pero desafiante. «¿Eres realmente del CNI?», preguntó el comisario sin rodeos. Ella asintió lentamente, y con un gesto firme, sacó de su bolso una placa oficial que le habían permitido conservar. «Sí, pero no me dejaron mostrarla». El comisario tomó la placa, la giró en sus manos, y luego levantó la vista hacia los agentes presentes. «Esto no es solo un error administrativo. Es una violación directa a su dignidad y un ejemplo claro de prejuicio». Un murmullo incómodo recorrió la sala. «No podíamos imaginar que fuera parte del CNI», dijo uno de los policías. No se parecía al estereotipo que teníamos en mente. El comisario sintió que la sangre le hervía. «¿Desde cuándo la autoridad se basa en estereotipos?», exclamó. «Esto es racismo. No voy a permitir que algo así ocurra bajo mi mando». Acto seguido, tomó el teléfono y comenzó a hacer llamadas a sus superiores, informando sobre la situación y exigiendo que se tomaran medidas inmediatas. Mientras tanto, ella se levantó, la tensión y la adrenalina aún vibraban en sus venas. Sabía que la lucha no era solo por ella, sino por todos los que enfrentan el juicio antes de ser escuchados. El comisario se dirigió a ella con respeto. «Tu misión no termina aquí. Esto es solo el comienzo de algo mucho más grande». Ella le devolvió la mirada, con la fuerza que solo quienes han sufrido injusticias pueden tener. «Lo sé», respondió. «Y estoy lista para esa batalla». Los agentes que la detuvieron, por su parte, sabían que su error tendría consecuencias. No solo habían dañado a una colega, sino que habían expuesto el racismo que todavía infecta el sistema. La verdad había salido a la luz, y con ella, la promesa de un cambio necesario. La noticia se esparció rápido. No solo dentro de la comisaría, sino también en los despachos superiores. El comisario no tardó en convocar a una reunión urgente con los agentes involucrados. La sala estaba llena. Un aire denso de tensión y nerviosismo impregnaba cada rincón. Los dos policías que la habían detenido se sentaron frente al comisario, sus rostros pálidos, manos temblorosas. «Quiero que expliquen, sin rodeos, qué fue lo que sucedió», dijo el comisario, con la mirada fija en ellos. «Desde el principio hasta el final». El primero tragó saliva, su voz apenas un susurro. «Detuvimos a una mujer que no cooperaba, no nos permitió verificar su identidad y, bueno, su actitud no era la habitual. Pensamos que podía ser una amenaza». El segundo intervino, nervioso. «Fue un error no dejarla mostrar su placa. No debimos arrestarla sin confirmación, pero en ese momento nos sentimos inseguros». El comisario los miró con una mezcla de decepción y firmeza. «Ese nos sentimos inseguros es precisamente el problema. No pudieron separar sus prejuicios del deber que juraron cumplir». Los agentes bajaron la mirada, sintiendo el peso de la verdad. «Este caso se investigará a fondo», continuó el comisario. «Habrá consecuencias administrativas y legales. Y no solo por lo que pasó con la agente, sino por el daño que sus prejuicios causaron a toda la institución». Mientras tanto, en otra sala, la agente conversaba con su superior por teléfono. «No voy a permitir que este incidente quede impune», decía él. «Tu profesionalismo y valentía serán reconocidos. Y vamos a usar esto para cambiar cosas desde adentro». Ella suspiró, cansada pero firme. «Gracias. Esto no es solo por mí. Es por todos los que todavía luchan contra el racismo institucional». Horas más tarde, los dos policías recibieron las notificaciones oficiales: suspensión temporal, cursos obligatorios sobre prejuicios y derechos humanos, y una investigación disciplinaria abierta. Para ellos, la caída era rápida y dolorosa. Pero también fue un momento para reflexionar,
para cuestionar esos prejuicios que los habían cegado. La agente, liberada y retomando su misión, sabía que el camino era largo. La batalla contra el racismo no terminaba con la verdad descubierta, apenas comenzaba. Pero por primera vez, sentía que no estaba sola. El sistema estaba siendo confrontado, y el cambio empezaba a asomarse. El eco de la injusticia no tardó en llegar a los despachos más altos de la policía local y de las agencias superiores. Cuando el comisario tomó la decisión de actuar, no fue una medida sencilla ni rápida. Sabía que estaba enfrentándose a un problema mucho más profundo que una simple detención mal manejada. Convocó a una reunión urgente en la sala principal de la comisaría. El ambiente estaba cargado de tensión. Los agentes que participaron en la detención llegaron con la cabeza baja, conscientes de que no era una simple charla. Se sentaron en sillas duras frente al comisario, que con mirada severa esperaba sus explicaciones. «Quiero que sean honestos», comenzó el comisario. Desde el momento en que vieron a la agente, ¿qué pensaron? El primero, un oficial con años en la fuerza, tragó saliva y comenzó. Se veía fuera de lugar, no parecía que fuera parte de ninguna agencia oficial. No colaboraba, y se negó a mostrar identificación. Nos preocupamos por la seguridad de la operación. El segundo, más joven y visiblemente nervioso, añadió. Pensamos que podría ser una impostora o alguien que quería interferir. No fue correcto no dejarla mostrar su placa, pero en ese momento nos dejamos llevar por la desconfianza. El comisario apretó los labios, sus ojos se clavaron en ellos. Esa desconfianza, esa falta de respeto hacia una compañera, ¿de dónde viene? ¿Es miedo? ¿Es prejuicio? Hubo un silencio incómodo. Ambos agentes se miraron, sin saber qué responder. Su actitud no solo dañó la misión, continuó el comisario, sino que manchó la reputación de toda la institución. Y lo que es peor, expuso un problema que muchos intentan negar, el racismo dentro de nuestras propias filas. El comisario sacó unos documentos y los dejó sobre la mesa. Por ello, no solo se abrirá una investigación administrativa, sino también un programa de sensibilización obligatorio para todos los agentes. Habrá sanciones, y confío en que aprenderán de esto. Mientras tanto, la agente se encontraba en una sala separada, recuperando fuerzas. Su superior la llamó por teléfono, la voz cargada de respeto y apoyo. «Has hecho todo bien, y no dejaré que esto quede impune. Esta situación será usada para impulsar cambios reales. No solo para ti, sino para todos los que enfrentan prejuicios injustos». Ella asintió, aunque él no podía verla. «Gracias, comandante. Esto va más allá de una misión fallida. Es un llamado urgente a cambiar mentalidades, a acabar con ese muro invisible que nos separa». Horas después, los dos policías recibieron las notificaciones oficiales: suspensión temporal mientras durara la investigación, obligación de asistir a cursos sobre derechos humanos, diversidad y racismo institucional, y una revisión exhaustiva de sus antecedentes y actuaciones. El impacto fue devastador para ellos. Sentían la caída como un castigo severo, pero también como una oportunidad para cuestionarse a sí mismos. Esa noche, en sus casas, cada uno enfrentó un espejo diferente, no solo el de sus rostros, sino el de sus prejuicios más profundos. La agente, por su parte, volvió a su rutina. Sabía que la batalla no terminaba con su liberación ni con la sanción a unos pocos. La lucha contra el racismo institucional era un camino largo, a veces solitario, pero indispensable. Sin embargo, por primera vez, sentía que la justicia y el reconocimiento comenzaban a abrirse paso. El sistema comenzaba a sacudirse, y aunque la tormenta aún no había pasado, ella estaba lista para enfrentarse a ella, con la fuerza y la convicción que solo quienes han sido injustamente atacados pueden tener. La noticia sobre la detención injusta de la agente afroamericana se esparció rápidamente entre los pasillos del CNI y la policía local. Para muchos, era solo un incidente, pero para ella y sus aliados, era la punta del iceberg de un problema que había estado oculto durante demasiado tiempo. Tras la reunión con el comisario, su superior inmediato no tardó en aparecer en la comisaría, decidido a supervisar personalmente la situación. Cuando entró en la sala donde ella esperaba, algo cambió en el ambiente: respeto,
reconocimiento y también una promesa no escrita. Lo siento mucho por lo que has tenido que pasar, dijo su jefe con voz firme, pero cálida. Nadie debería ser tratado así, menos alguien que trabaja para protegernos a todos. Ella asintió, con la mirada fija en el suelo y un leve temblor en la voz. No fue solo una detención, dijo. Fue un recordatorio brutal de que, para algunos, no importa el trabajo, ni el esfuerzo, ni la preparación, solo el color de mi piel. Su jefe la escuchó en silencio, luego habló con una determinación renovada. Eso tiene que cambiar. Y va a cambiar. No solo aquí, sino en todas partes donde el prejuicio impida hacer justicia. Mientras tanto, los agentes que la arrestaron enfrentaban sus propios demonios. La sanción y la investigación eran solo el principio de un proceso interno que les obligaba a cuestionar sus creencias, sus miedos y sus acciones. Uno de ellos, en un momento de sinceridad con un colega, admitió: «Nunca pensé que mis prejuicios podían lastimar a alguien tan directamente. Esto me está cambiando, aunque duele admitirlo». El otro se mantenía más rígido, pero no podía negar que esa experiencia lo había sacudido por dentro. La agente fue liberada oficialmente, pero sabía que esa libertad era solo física. La verdadera batalla estaba por venir, demostrar que podía seguir haciendo su trabajo y que merecía respeto y reconocimiento. Esa noche, al salir de la comisaría, miró hacia el cielo estrellado y respiró hondo. Sabía que no estaba sola, que muchos la apoyaban y que la verdad estaba de su lado. Pero también sabía que el camino sería largo, lleno de obstáculos, de prejuicios invisibles y de luchas diarias. Mientras caminaba, su teléfono vibró con un mensaje urgente, un nuevo desarrollo en la misión que había quedado inconclusa. Una parte de ella sonrió, una sonrisa cargada de determinación. La historia no terminaba aquí. Era solo el principio. Después de la humillante detención y la tormenta mediática, parecía que la agente podría tomar un respiro para recuperarse. Pero justo cuando pensaba que todo comenzaba a encajar, llegó un mensaje inesperado. Un informante anónimo le había enviado datos cruciales sobre el sospechoso que ella seguía, pistas que revelaban una red mucho más grande y peligrosa de lo que nadie había imaginado. Pero había una condición. Debía actuar rápido y en secreto. Sin tiempo que perder, se reunió con su superior en un lugar discreto, lejos de las miradas indiscretas. La información era tan explosiva que ponía en riesgo a muchos, incluyendo a agentes infiltrados. «Esto no es solo un caso de crimen organizado», dijo ella con voz firme. «Estamos ante una conspiración que alcanza niveles gubernamentales». Su jefe asintió, el rostro tenso. «Si esto es cierto, entonces el peligro es aún mayor de lo que pensábamos. Tendremos que movernos con cuidado, y sin levantar sospechas». Mientras tanto, los policías que la habían detenido enfrentaban la realidad de sus errores. Uno de ellos, en un intento por limpiar su conciencia, comenzó a investigar por su cuenta, encontrando indicios que no cuadraban con la versión oficial. Pero no todos querían que la verdad saliera a la luz. Una sombra se movía en los pasillos del poder, dispuesta a proteger sus secretos a cualquier costo. En medio de esta red de mentiras y traiciones, la agente sabía que no solo luchaba por justicia, sino por su vida. Y lo que nadie esperaba era que la clave para desentrañar el misterio estaba más cerca de lo que imaginaban. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera inesperada. La agente, con la información fresca que había recibido, se sumergió en una investigación clandestina que la llevó mucho más allá de las calles de Savannah, hasta los despachos oscuros del poder. Cada dato revelaba una red oculta de corrupción y racismo institucional que había silenciado a muchos. Y, para su sorpresa, algunos de esos rostros conocidos en la fuerza policial estaban involucrados. Mientras tanto, los policías que la arrestaron se enfrentaban a sus propios fantasmas. Las sanciones no solo les afectaban en lo profesional, sino que sus colegas y familiares comenzaron a cuestionar su integridad y sus prejuicios. Uno de ellos, atormentado por la culpa, decidió colaborar en secreto con la agente para limpiar su nombre y enfrentar lo que realmente estaba en juego. Pero no todos estaban dispuestos a dejar que la verdad saliera a la luz. Una red de influencias comenzó a mover hilos para desacreditar a la agente y silenciar las voces incómodas.
En medio de una noche lluviosa, la agente recibió una llamada anónima, un lugar, una hora y una advertencia clara. Si no quería que todo terminara en desastre, debía actuar con rapidez y precisión. Cuando llegó al lugar indicado, se encontró cara a cara con alguien inesperado, un alto mando dentro de la policía local que, en un acto de valentía, decidió entregarle pruebas irrefutables de la corrupción que tanto había intentado ocultar. El choque fue brutal. Pero la agente sabía que era solo el comienzo. Con la evidencia en mano, y un grupo pequeño de aliados leales, comenzó a planear cómo exponer la verdad al mundo, a pesar de las amenazas y el miedo. El desenlace no fue fácil. Hubo enfrentamientos, traiciones, momentos de duda y peligro. Pero la verdad prevaleció. El comisario que antes había apoyado la sanción de los policías implicados, ahora lideraba una reforma dentro de la fuerza, con la gente a su lado, como símbolo de cambio y esperanza. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Mientras las luces de la ciudad volvían a brillar, y la gente recuperaba su lugar en la lucha, una última llamada llegó a su teléfono. Un mensaje críptico, un nuevo desafío, y la certeza de que la batalla contra el racismo y la injusticia apenas comenzaba.